Hola hermanitos, acá según el pedido de nuestro hermanito Daniel, es algo muy importante lo que dijo él. Cómo saber qué es el sacrificio que le tenemos que dar a Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando vamos a leer un pasaje en Romanos 12:1, dice la Escritura, así voy a hacer algo corto y después, bueno, vamos a profundizar un poquito más en otros momentos. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y acá el apóstol Pablo toma una figura del Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento los sacerdotes oficiaban sacrificios de corderos y de animales para no, el expiar de los pecados de ellos era cubrir los pecados, no los quitaban, sino lo cubrían con esos sacrificios. Pero en la vida nuestra, en la vida, en la nueva dispensación o mayordomía que estamos nosotros, que es la gracia, ahora el sacrificio vivo somos nosotros, porque el templo no es un edificio, ni es la iglesia local tuya, el templo eres tú, nosotros somos el templo de Dios. Dice que acá habita el Espíritu Santo. Si hemos creído y le hemos recibido en el corazón, Él vino a morar en nosotros. Entonces, nosotros somos el sacrificio vivo, como dice acá Pablo. Los cristianos debemos presentar no algo externo, no presentamos un corderito, nos presentamos nosotros mismos. Y ahí va a formar parte de la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a dar a través de crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Por eso dice el versículo 2, no os conforméis, no toméis la forma de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso Pablo oraba por los efesios y por los colosenses, para que Dios ilumine el conocimiento de ellos y le dé revelación de lo que realmente ellos eran ante Dios. Porque lo que el diablo no va a querer, hermano, es que vos sepas cómo Dios te ve. El diablo va a querer que vos te mires a sí mismo y quieras lograr a través de tus obras propias o tus méritos propios llegar a agradar a Dios, y así nunca lo vas a lograr. Vos vas a agradar a Dios cuando vos reconozcas primero el amor que Dios te dio para vos y la posición que Dios te ve en estos momentos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres un embajador de Dios, y hay muchas cosas para hablar de qué tú eres ante Dios. Pero según este pasaje, esa mente tuya, que Dios nos dio la mente de Cristo. ¿Para qué tenemos la mente de Cristo? No solamente somos hijos de Dios, somos embajadores, sino que también el Señor nos dio la posición que tiene Cristo. Cristo Jesús nos dijo que como Él es, así somos nosotros, dijo el apóstol Juan en la primera carta. Dice que de la misma manera que que Dios ve al Padre, que Dios ve al Hijo, así nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Tal como Él es en el cielo, así somos nosotros en esta tierra. Por eso, ahí lo que va a dirimir es quién está dominando en tu vida. ¿Qué reino está dominando? Mirá lo que dice Romanos. Romanos, capítulo 5, lo dice la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que es Adán, a través de Adán reinó la muerte, muchos más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundante gracia del don de la justicia. Es algo espectacular saber de que dentro de nosotros está la justicia de su Hijo, del Hijo del Dios eterno. Cuando Cristo murió en la cruz, tú le pasaste los pecados, Él chupó tus pecados y te pasó su justicia, Dios, a vos. Tú eres ahora la justicia de Dios caminando. Si tú eres la justicia de Dios caminando, ningún pecado puede sacarte de la condición de ser justo ante Dios. Cuando tú te das cuenta que ya eres justo siempre para Dios, nunca más vas a querer pecar, porque te vas a tener la revelación de que la justicia de Dios está en ti. Y cuando vos tengas un mal pensamiento, una mala circunstancia, tenés que elevar tu mente a Dios con un pensamiento de decir, llevo a tu obediencia, Señor, a la obediencia que tú me diste a mí por lo que tú hiciste, este mal pensamiento o esta mala situación. Y el Espíritu Santo va a reinar en ti cuando tú dejes que trabaje el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que hacer un sacrificio vivo. Para hacer un sacrificio vivo tienes que conocer más de la gracia de Dios, tienes que conocer más del amor de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo 20 del capítulo 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Es decir, que en ti reina la justicia de Dios. En ti ahora está Cristo y reina Él. Es decir, vos tenés una lucha en tu cuerpo. Tenés tu viejo hombre y tenés tu nuevo hombre, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a lograr, a través de tu actitud, de tus ganas de crecer, porque Dios te dio un libre albedrío. Él te dio la gracia, pero el libre albedrío y la determinación de crecer en las cosas de Dios es tuya. Cuando Dios ve ese deseo de que vos querés hacer un sacrificio vivo para Él, un sacrificio para todo, para el trabajo, para el servicio de Él. Mirá, hay un pasaje hermoso en 1 Pedro, 2.15. 1 Pedro 2.15, tengo varias Biblias para 1 Pedro 2.15. Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice en Romanos que nosotros, cuando nos entregamos como sacrificio vivo y nos entregamos a la guía del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra, Dios nos va a revelar su voluntad. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Empieza a hacer algo para Dios. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir a evangelizar? ¿Te gusta? Primeramente lo que tenés que hacer es leer todos los días la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a iluminar para que el Espíritu Santo pueda impregnar su palabra en tu mente. Cuando tú tengas una actitud o algo, el pasaje del Espíritu Santo te va a llegar a tu mente y vos vas a determinar cuál es la actitud que tenés que determinar sobre tal circunstancia. Por eso es muy importante que tengas un conocimiento de las Escrituras y una humildad para pedirle al Señor que te enseñe. Vos ya no sos. El pecado no tiene más mella. El reino del pecado murió. Cuando Cristo murió, tú moriste con Cristo. Tú eres vivo para Dios y estás reinando en Cristo a través de su justicia. Nadie te puede quitar la justicia de Dios. Tu salvación es siempre. Mientras tanto, tú hayas conocido realmente al Señor. Si tú has conocido realmente al Señor, no te puedes quedar como un bebé, como un niño en Cristo. Tienes que crecer en el conocimiento de Él. Por eso estamos para eso en este grupo, para que la palabra de Dios crezca y pueda permanecer en nosotros. El Señor Jesús fue nuestro ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 30. Con esto terminamos porque se va a hacer muy largo, después seguimos. Juan capítulo 5, versículo 30. Él es nuestro ejemplo. ¿Qué dijo Jesús? No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él era un sacrificio vivo. Jesús llegó a ser un sacrificio en la cruz del Calvario. Él llegó a estar separado del amor de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que Él dijo esas palabras, tus pecados y los pecados de toda la humanidad estaban sobre el cuerpo de Jesucristo. Y Dios quitó el rostro porque no puede ver el pecado. Su Hijo se hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado, pero tomó nuestros pecados para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso ya la muerte ha sido destruida con el sacrificio de Cristo y con su resurrección. Nosotros, al creer en Jesucristo, estamos no solamente nuestros redimidos por Dios, por su sangre, sino estamos también elevados a la presencia de Cristo, aunque estemos en este cuerpo de pecado. Pero la justicia de Dios está en nosotros. Tenemos las arras, las primicias del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Después seguiremos para ver cómo podemos seguir siendo sacrificios vivos.